¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena, acá en mi taller para, intercambiar anécdotas, experiencias. En fin, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Miguel, el querido Cobursa, el querido Tito, Zapito, Juanqui, Juanpi, Eugenio, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Ubaldo, Guillermo Electricista, bueno, tantos otros amigos, Dalton, Adriano, querido Adriano, mucha gente que uno ya aprecia, valora, respeta. Algunos son personas que comentan siempre, que están desde el principio, pero bueno, su usuario es medio complicado de pronunciar. Hay un amigo, me cae muy simpático en sus comentarios, MHN, pero macanudo, muchacho macanudo, lo mismo que el querido Capitán Bombacha, bueno, entre tantos otros. Nada, les agradezco, 09 Michael, gente que está desde la primera hora bancando el canal. Hoy hago un poquito más largo el saludo, más larga la presentación, porque bueno, pasaron un par de días que quizás no se hizo la charlita por distintos motivos. Estuve subiendo algunos videos cortitos, alguna toma de contacto. Estuve desarmando el motor Torino, el motor 7 bancadas. Bueno, hay amigos que siguieron el minuto a minuto de eso. A los amigos que ya lo saben, empecé buscando una pequeña picadura detrás de una bomba de agua que desencadenó en sacar la tapa de cilindro. La tapa de cilindro desencadenó en probar el juego de los pistones. Bueno, el juego de los pistones ya medio que me lo veía venir, porque al sacar la tapa de cilindros en el cilindro 6 y en el cilindro 1 había aceite, o sea que estaba quemando más aceite de lo normal a comparación de los otros cilindros. Los retenes de válvula obviamente no eran, así que bueno, el juego de los pistones me obliga a, ya que quiero hacer una buena restauración, quiero que sea un motor que quede bien y no tener que renegar, no tener que sacarlo, no tener que desarmarlo. Voy a tener que sacar los pistones, por ende obviamente sacar el cárter, sacar los pistones. Voy a revisar el embrague, sacaré alguna bancada, me fijaré ahí cómo está el tema y bueno, va a terminar como me lo imaginaba, haciendo todo nuevo, donde se va a ir verdaderamente tiempo, dinero y bueno, se va a generar contenido, va a quedar como corresponde. Hecha la introducción, los amigos que les molesta todo la introducción, los saludos, están viendo un video que evidentemente no es para ustedes. Saben cómo soy. La charlita de hoy, vamos a hablar un poco de destornilladores, dado que se han ido sumando algunos modelos, particularmente en este caso vamos a ver, a diferencia de quizás otro video que hice, los de la línea Inco, e incorporé algunos modelos de la línea Total. Esa línea, que ahora quizás me pare y vaya a buscar alguno para tenerlo acá en el banco a modo de muestra, que creo que al amigo Adriano no le dio tan buen resultado, pero bueno, es así, es como todo, hay cosas que a algunas personas le funcionan bien, a otras no tanto, pero en mi experiencia esos destornilladores están pasados de hora de trabajo y funcionaron muy bien. Pero bueno, hablando de la línea Total, ya que estamos ahí, les quería mostrar esta línea que de varilla pasante, varilla hexagonal. Muchos, la gran mayoría, y creo que es para eso la varilla hexagonal, la utilizan para ayudarse con una llave, para poder imprimir un poco más de torque, cosa que a mí nunca me dio resultado, ni tampoco hago. Cuando necesito golpe utilizo el destornillador de impacto, que dicho sea de paso ya voy a hacer un videito de eso.
Le saqué la etiqueta porque es una unidad nueva. Y bueno, este viene para golpe, que obviamente yo no lo utilizo para golpe, pero anatómicamente es una línea muy cómoda. En mi experiencia va muy bien, a mí me ha dado resultado. Si esa línea iba muy bien, esta créanme que para lo que es un uso intensivo, sacando el agarrarlo a martillazos, que no me parece que corresponda, más allá de que por ahí venga, pero en mis herramientas no lo van a notar. De hecho, bueno, tengo dando vueltas, como muestro siempre, destornilladores de la década del 90 que no tienen un solo golpe. Esto está gastado el cromo, pero de apoyar la palma y utilizarlos, ¿no? No soy de pegarle a los destornilladores. Y he visto gente con una masa pegarle a los DPH grandes a modo cortafierro y la verdad que no me gusta. Pero bueno, eso ya prácticamente lo saben todos. Es una linda unidad. Va muy bien en mi experiencia. Esta, como dije, por ahí la utilizo como línea un poquito más reforzada, que cumple y muy bien con las expectativas. Anatómicamente son cómodos, obviamente si bien hay amigos que para la electricidad no utilizan otro tipo de destornillador que no sean estos, pero ya vamos a hablar de eso. Yo creo que con una línea así para trabajar en la electricidad está más que bien, pero bueno, en este caso sí, no lo utilicen para electricidad porque no estarían aislados, está todo en contacto con la corriente que estén trabajando. Ojo en ese aspecto, que era lo mismo que pasaba en estos destornilladores. Pero bueno, no estamos hablando de destornilladores aquí de mango acrílico ni antológico, estamos hablando de líneas actuales. Dado que cuando hice el video anterior, un amigo, y no recuerdo quién, me hizo notar que en el elenco que yo había armado de marcas, me dijo, Tano, me hubiese gustado que en el video haya algo como Total, en Top e Inco. Bueno, sí, tenés razón, amigo, por eso estoy haciendo esto, esta devolución con esta nueva línea. Los que pueden adquirir estas unidades, en mi experiencia, van muy bien. Habrán visto que subí a la comunidad una foto que está en mi Facebook, la original de cuando publicaba mis contenidos de esa forma, que me hice una ampolla, posteriormente un callo, de apretar más de 150 tornillos T2 en un entretecho. Sé que eso se podía haber hecho con el atornillador, sé que se podría haber clavado simplemente, pero bueno, yo la toma de contacto con herramientas la desarrollé de esa forma, 150 tornillos en machimbre de 1 pulgada de pino a los tirantes correspondientes, los atornillé todo con la mano sin agujerear y el destornillador que probé en aquel momento, que algún día lo voy a mostrar, me dio muy buen resultado. Apretando 1 o 2 tornillitos y bueno, no vamos a tener una perspectiva muy clara de lo que puede ser dar una herramienta, dado que por ahí en el tercero se rompe. Pero bueno, hay herramientas que en el primer tornillo se le sale lo que vendría a ser el pavonado, sabrán de qué herramientas hablo, que entre ellas hay acá alguna que otra. Pero bueno, para seguir con la línea Total, destornillador aislado 1000 volt, yo le suelo hacer una pruebita, que bueno, los amigos del canal saben que no soy de contar cómo lo pruebo, porque me da miedo que lo imiten en su casa, pero bueno, esto aguanta 1000 volt y más. Créanme que está ampliamente sobredimensionada la aislación en estos modelos de destornillador. La verdad que pueden trabajar tranquilos los amigos que son respetuosos de la electricidad, que la herramienta cumple con lo que promete. Si bien es anatómicamente lo mismo que aquellos, pero bueno, aptos para trabajar con tensión, aislados 1000 volt, la verdad, muy lindas unidades. Vamos dejando de costado las que voy describiendo porque para que no se mezclen. Bueno, línea Inco.
Todos saben que soy un poco fanático de esta marca. De hecho, ya dejé encargada, esta es la línea profesional, la línea un poquito más pesada. Ya dejé encargada una línea, llamémosle más jovista, pero simplemente para demostrar que funcionan y que vean en el canal las dos series, una un poquito más profesional, que la verdad, lo que la vengo utilizando parece como que no se hubiese usado, como que no se hubiese usado. Y los he utilizado en carburadores, los he utilizado en electricidad. No soy de mezclar las herramientas, pero bueno, en el blister viene un pH 1 por 100, un pH 1 por 75. Ahí separé uno para cada cosa, para hacer la prueba de los solventes y todo eso. Y bueno, la verdad que los destornilladores de la línea Inco, como dije, si bien es una marca que a mí me gusta, y la verdad que banco, pero como a Robust, banco porque lo compro, lo pago y me da resultado. Eso que quiero que quede claro. Acá muestro netamente lo que es mío. Eso lo remarco porque no me gustaría que se piensen, para los amigos nuevos que se vienen acercando al canal, que acá alguien pone 5 pesos para nada. Todo lo que están viendo, mostré y voy a mostrar, sale de mi bolsillo. Si salen buenos, va a estar espectacular. Si salen malos, como me ha pasado con las herramientas de la calidad Mota, que no sé dónde están, pero mostraría los destornilladores cómo se destruyeron, es pérdida mía. Si sale mal, es pérdida mía. ¿Qué gano yo? Poder desarrollar mis tareas cotidianas y poder hacer esto que me apasiona, que es generar contenido para los amigos, mostrando y describiendo herramientas. Cierro el paréntesis, porque bueno, se están acercando algunos amigos y quizás por ahí interpretan otra cosa. Todo lo que hay acá es mío. Línea Inco, si van a comprar la línea pesada o profesional, como se le llama a este modelo, la verdad que no me puedo quejar de absolutamente nada. Creo, y es hasta algo personal, son un poquito más anatómicos que los de la línea total. Es lo mismo, prácticamente la misma herramienta, pero gracias a algunas muesquitas, gracias a algunas cositas, se siente un poco más cómodo al momento de imprimir torque de en serio, no apretar un tornillito. Bueno, tiene este agujerito que nos permite colgarlo. También está el que le anexa un poco de fuerza, un poco de palanca girándolo de acá. Tampoco a mí me dio resultado ni soy hacerlo. Pero bueno, es una linda herramienta, son lindas unidades. Les mostré un Philips, acá les muestro un plano. La verdad, este es el juego básico que viene. Después, bueno, las unidades se pueden comprar de la medida que uno necesite, del largo que uno necesite. Yo tengo hasta inclusive los denominados trompitos que no los estoy viendo, pero están dando vueltas, como siempre. Algo falta. Acá los vi. Los denominados trompitos, que créanme que son unas muy lindas unidades también. Van bien, van lindo. Son destornilladores de largo 1,5 pulgadas o 38 milímetros, no tienen otra particularidad. Lo que pasa es que hay destornilladores con esa longitud, pero con el mango estándar. Entonces, bueno, estos tienen un acceso que en determinados lugares, y doy siempre el mismo ejemplo, los volantes de lavatorio, de bañitori, que quedan debajo de la jabonera o del portacepillo de dientes, con este quizás no podamos entrar y muy probablemente con este podamos. O sea, si observan la diferencia, tengo que correr las manos, si observan la diferencia, bueno, es notable. Para muchos amigos esto es obviedad, pero bueno, está bueno refrescar algunos conocimientos. Bueno, destornilladores desde la línea Crossmaster. Hay una línea más nueva que ya voy a estar mostrando también, pero esta fue la inmediata que salió después de los maravillosos destornilladores acrílicos. Creo que al amigo Gastón Montenegro, querido amigo, te va a gustar esta información, sos detallista.
Estos destornilladores, si bien son cómodos y dan resultado, estamos hablando promedio calidad-precio, la verdad que bastante anatómicos, tienen la contra de que por más que uno los cuide, los limpie, e incluso limpiarlos es hasta para peor, porque se penetra lo que uno con lo que uno lo haya intentado limpiar, ya sea con nafta, porque se la banca, ya sea con detergente, se penetran más y quedan horribles. Tengo un ejemplo más grave que a veces lo muestro dando vueltas, pero en este momento no sé dónde está. Pero que es uno que tengo, un PH1 largo, que tengo en la caja de electricidad, observen con todo el cuidado cómo queda sucio, queda feo. Y este es un destornillador que no ha trabajado nunca. Si se fijan, tiene hasta el sticker hecho en China. Pero bueno, no se ha usado nunca y el mínimo roce ya lo mancha. A mí, en lo personal, eso un poco no me gusta. Me gusta poder limpiar la unidad y que llegar a un domicilio y que me vean con herramientas limpias, porque eso habla mucho del técnico. Siempre dije, y es que no la inventé yo, porque siempre cuando a uno se le ocurre algo, otro ya lo desarrolló y se le ocurrió. Pero yo creo que al buen técnico se lo juzga por la calidad y el cuidado de sus herramientas. Y bueno, estos destornilladores, por más que uno los quiera mantener bien, tienen la contra de que se ensucian. Están permanentemente sucios. Después no tienen endurecimiento, esto es un simple pintado, ni siquiera tiene demasiada imantación, o sea, no tiene imantación en todo el largo de la varilla, acá en la punta. Si bien no son pintados, como podría ser este, por ejemplo, pero ahora vamos a hablar un poquito de esto. Son lindas unidades. Estábamos hablando de unidades que se pueden encontrar en el comercio hoy, y después yo les voy a decir mis preferencias y bueno, determinadas cuestiones, porque están pasados de hora de trabajo y me han dado resultados. Bueno, destornillador McCarthy, orientado al segmento jovista, pero el electricista que vive del oficio, como puedo ser yo, tantos de ustedes, sabemos muy bien que el ajuste de un destornillador plano de 5% es trabajar con térmica en caso que lo amerite. Yo sé que está el PC, bla bla bla, que no es aislado, todo, pero pongámosle que tengamos la necesidad de apretar un burner de una llave térmica. El destornillador va a funcionar muy bien. Pongámosle que tengamos que montar un bastidor. El destornillador va a funcionar muy bien, si bien es un segmento jovista, como dije, la línea McCarthy, que estos los mostré hace poco, dado que bueno, yo ya tengo un elenco de estos destornilladores, pero hace un poquito tiempo hubo ofertas muy interesantes y muchos amigos me agradecieron porque se dieron una vuelta por Jumbo, el Plaza Oeste, y pudieron comprar varias unidades. De hecho, yo compré martillitos, pinzas, por monedas literalmente. Y bueno, la verdad que estos destornilladores a mí me dan resultado. Está bien, no lo voy a utilizar de la misma manera que si tengo un encontronazo con algo profesional, como ser un Ruhlmann, no voy a poner en juego porque sé que no va a bancar la toma. No va a bancar la toma porque calculo que la varilla está hasta acá y la traba que tiene es muy mínima y va a quedar girando el mango y ya sabemos cómo terminan estas cosas. Pero para la gente que por ahí necesita una herramienta de apoyo, una herramienta para tener en el hogar, va muy bien, la verdad, calidad-precio sobrado. La línea McCarthy, ya lo conté un montón de veces, los amigos que siguen el canal se aburren de esto, pero bueno, por ahí se va acercando algún amigo, alguna persona. Está la línea anterior, que cuando me estiré recién los vi alguna unidad dando vuelta. Y esta fue la primer camada de McCarthy que vino. Yo, como lo conté en alguna oportunidad, se los compré a un proveedor antes de la pandemia.
vino la pandemia y bueno, había quedado en venir a cobrar, había dejado estas herramientas y algunas más. Y bueno, nada, no pudo venir, producto de lo que ya todos conocemos, y yo fui y se los pagué en la casa porque obviamente sé que el hombre necesitaba la plata y bueno. Pero quiero decir que hace mucho que vengo con la toma de contacto de los McCarthy y créanme que los he utilizado y simplemente a esto se le gastó la pintura, no tiene un envejecimiento ni una rotura de la herramienta, no es que hay que hacer una lesna con esto sigue trabajando y es lo lindo de jubilar las herramientas a tiempo. Pero bueno, estamos hablando de la línea que siguió después a esa, que es esta, es la segunda generación que yo tengo de McCarthy y estamos hablando de destornilladores, pero podría aplicarse a pinzas, francesas, martillos, creo que hay hasta serruchos, McCarthy van muy bien. Muy bien, todo va muy bien, todo va muy bien. No va todo muy bien. Todo va muy bien menos lo que a vos no te gusta. No es así. Estamos hablando de que por ahí gasté monedas. Estamos haciendo un video en febrero del 2024. La plata que pagué eso, con que dure 2 trabajos, que podría ser el caso de esto. O sea, yo esto los compraba en Coto. El amigo Miguel, ya que está, pero para no irme del punto, eso es económico, duradero y va bien, va bien. Pueden trabajar tranquilos con, no sé, carburadores, o sea, sirve. No van a estar engrampando todo el día con un McCarthy, porque lo van a vencer, lo van a zafar, lo van a gastar prematuramente, pero tareas hobbyistas se pueden desarrollar tranquilamente. Bueno, y ya que estábamos hablando de destornilladores de buena calidad, pero que por ahí no están orientados a lo profesional, el amigo Miguel, cuando yo hice el primer video de destornilladores de esto, comentó muy acertadamente que él los compraba en Easy. Yo también he comprado, venía un elenco grande de destornilladores, o venía una francesita, una pinza, 2 destornilladores, un set, llamémosle, de herramientas. Bueno, yo los compraba en Coto. En una época de mi vida iba a desayunar todos los días a Coto, Coto Ciudadela, y compraba siempre alguna herramientita. Compré muchos destornilladores, de hecho tengo algunos yo los compraba con el nombre Top Home. Tengo algunos de mango celeste y mango rojo de muy vieja data, de muy vieja data, estamos hablando año 2005. Nadie apostaba 2 pesos a esos destornilladores y verdaderamente duraron. Andan dando vuelta en el taller y trato de campanear a ver si veo alguno, pero todos más o menos saben de los que estoy hablando. Eran la anatomía muy similar a los Tramontina, quizás de allá de los 90. Pero bueno, como bien dijo el amigo Miguel, estos destornilladores los comercializaba Easy. Yo con Easy, desde que quiero adquirir alguna unidad Robust y me veo limitado porque la venden cuando quieren o la venden a 5 pesos o a $50.000, trato de no comprar. Pero bueno, venían y he comprado de estos con alicate, pinza, todo orientado a los hobbyistas, pero si se fijan, tiene el desgaste del uso y de un uso intensivo, un uso intensivo. Después tengo en el tallercito, los observadores habrán visto, de la línea Bison, exactamente iguales, y van bien. Todo depende a qué orientemos el uso. Es así. Después, como les mostré, los 5 son profesionales, tenemos los Mets. La verdad que, bueno, allá se ve, y lo estoy señalando, el juego de Mets acrílicos que pude comprar gracias al amigo Miguel que me etiquetó en un link. Pero los Mets verdaderos, los que se bancan la toma, y bueno, si pueden conseguir, cómprenlo. Ahí, los azules que allá arriba, al lado de la llave cruz, esos son los acrílicos posta, calidad francesa. Estos
Son destornilladores que son lindos, son tan buenos. Observen que no hay desgaste. No hay desgaste, pero no en un tornillito. En uso prolongado y bueno, ya lo jubilo porque no me gusta que se siga desgastando. El destornillador va muy bien. Este destornillador lo compré hace 2 años y 2 años de trabajo. Y la verdad que no me puedo quejar. Cuando en algunas unidades pasa que se genera prácticamente, después de desarrollar X cantidad de horas de trabajo, el efecto crique, es como que se redondea. Entonces en un momento es como que estafa. Y ahí estamos ante la presencia de destornilladores que quizás no son muy recomendables o son recomendables pero ya están ante un envejecimiento. Ahí es el momento de reemplazar la unidad. Pero bueno, ya vieron el METS. Si me dan a elegir a mí, para mí lo que va es eso. Pero bueno, la evolución, el mango que tiene esto para trabajar con un pH2, verdaderamente tiene un grip, como le llaman, un grip bastante interesante. Yo le llamo que son muy cómodos y se puede imprimir buen torque. Linda unidad, ahí dando vueltas algunos en el taller. Y ya vamos entrando en algunos de mis favoritos, ¿no? Sacando la línea Inco, que prácticamente soy fanático de todas las unidades de la marca, como me pasa con Robust. Quizás no puedo ser muy objetivo, pero créanme que si no hubiese sabido, experimentado, probado, no los hubiese nunca puesto en mis preferencias. Después voy a seleccionar un día, voy a hacer una charlita de mis unidades favoritas de cada marca. Como todos sabemos, la Pico del Oro doble cremallera, 7 posiciones Stanley, que muchos amigos compartieron mi criterio. Pero estos de la línea Ruhlmann, créanme que van muy bien. El elenco, si bien compré el jueguito básico que viene, después me dieron muy buen resultado y compré medidas que por ahí ya no eran tan comunes, pero los amigos de la ferretería BOM, y los nombro porque los compré ahí, no porque me den nada, me los traen. Me dicen, Tano, ¿cuándo los querés pasar a buscar? En la semana, listo. En la semana, cuando venís a comprar algún material, los tenés. Me los traen. Me dicen, ¿qué largo necesitas? Sí, 200, 250 en 5 o 6 milímetros. Listo, quédate tranquilo. Bueno, se pueden comprar. Se me está acabando el tiempo. Espero que no se corte. Si se corta, lo que les pido es que se vean lo que queda. Porque siempre me pasa que se ven todos la segunda parte o la primera parte de la charlita y por ahí se pierden el principio o el final del cuento. Que siempre termina siendo el mismo, ¿no? Bueno, una de mis unidades favoritas. Los destornilladores Bremen de esta época, que ya debo hacer el video de herramientas aisladas 1000 volt de Bremen. Me está faltando conseguir algunas unidades. Pero bueno, estos destornilladores, promedio, calidad, precio, incluso en otros canales los han probado y han comprobado que les puede ganar tranquilamente a estos. Que si bien no son malas unidades, pero en mi experiencia, como dije en el otro video, tienen algunos detalles de anatomía, bueno, las puntas, el pH2 no lo tengo acá, lo tengo en las cajas. Ya tuvo su desgaste, que prematuro o no sé. Son buenas unidades para trabajar, pero a mí quizás me dio más resultado el Bremen. No los estoy desmereciendo, el que lo tiene sé que lo disfruta, lo utiliza, rinden, pero créanme que este no ha participado mucho. Los otros que tengo sí. Y no son tan eternos como prometen. Si bien nada es eterno, pero están sobrevaluados. Créanme que están sobrevaluados. Si no, cómprenlos y hagan sus pruebas, qué sé yo. También compren estos, hagan las mismas pruebas. Bueno.
Esta línea de destornilladores a mí me gusta mucho. Quiero ver si tengo, porque tengo algunas unidades. Tengo algunas unidades todavía para empezar a utilizar, ¿no? Como a mí cuando algo me da resultado, yo le soy fiel. La verdad que los destornilladores Bremen a mí me han dejado muy conforme. Pasados de horas de uso, con rendimiento, la verdad, espectaculares. Destornilladores Bullet, esta línea cómoda, económica. Quizás han aumentado un poquito el precio, pero no, en el canal yo no hablo de precio. Saben que empecé trabajando con herramientas, estamos hablando 35 años atrás, empecé trabajando con herramientas que compraba en Morón, de cuando se abrió la importación de las chinardas, y a mí me han dado resultados algunas que otras. Pero bueno, de precios no hablo de calidad. Después está el que compara, de por esta plata te dan este, por esta plata te dan el otro. Bueno, cada uno con su bolsillo hace lo que quiere, lo que puede. A mí Bullet, de hecho hice un video de Bullet mostrando unidades muy antiguas, francesas, pinzas. Estamos hablando del año 96. A mí me ha dado resultado. Qué sé yo, no voy a aflojar una tapa de cilindro con una llave Bullet, pero va bien, la verdad, son cómodos, resisten los solventes, las puntas no presentan envejecimiento prematuro, que creo que es el eje de un buen destornillador, ¿no? El tener una punta que nos permita terminar una jornada de trabajo diciendo, por favor te pido, sacame de esta, que después te jubilo. Y bueno, se puede confiar. Robust. Bueno, esta es una de las últimas líneas que yo pude conseguir de Robust. Está la que era bicomponente, gris y azul, pero con otra anatomía. Estos son más bien perita. No son de mis favoritos, pero la marca, créanme que se banca la toma. Observen en este caso que era pinturita nada más. Era pinturita. Pero es un destornillador de 10 milímetros. Está el jueguito. Es un destornillador de 10 milímetros. Este lo compré suelto. Compré el jueguito en su momento. Y este suelto. Vieron de esas ofertas que surgen en Easy. Que uno dice, lo compro, lo tengo que comprar. Bueno, lo he utilizado y era pintura, no era endurecimiento.